Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy bien. Y en esta ocasión quiero platicarte acerca de el poder que tienen nuestras decisiones y darnos cuenta que cuando tomamos una decisión es algo mucho más complejo de lo que simplemente podemos observar a simple vista. Para poder entender un poco mejor esto que quiero compartirte, tenemos que comprender lo que ya estoy diciendo en algunos videos. Y esto es la estructura que sostiene precisamente la realidad que experimentas y que está basada en tus creencias profundas. Normalmente no nos damos cuenta, pero existe un mecanismo de repetición continuo dentro de nuestra mente. Este mecanismo de repetición lo que hace precisamente es que nos estemos contando una y otra vez una historia de cómo es el mundo y de cómo soy, cómo eres tú, ¿no? Cómo soy yo mismo y cómo es la realidad que está afuera. Este discurso que manejamos, este diálogo interno, como lo llamara Carlos Castañeda, en las obras de sus encuentros con don Juan Matus, con el chamán o el nahual don Juan Matus, nos dice precisamente que la realidad que experimentamos nace precisamente dentro de este diálogo interno. Ya desde un punto de vista más inclusive neurofisiológico, podríamos decir que la realidad que experimentamos está continuamente estructurada, manifestada y sostenida debido a ese diálogo continuo que tenemos con nosotros mismos, esto que es el diálogo interno. Por lo mismo, el diálogo interno crea estas estructuras mentales que van continuamente sosteniendo la realidad de nuestras relaciones, nuestro ambiente, nuestro mundo interno, nuestro mundo externo. De esta manera nos encontramos entonces con patrones que son repetidos, ¿no? Patrones repetitivos de conducta y de pensamiento. Entonces, si eres un poco honesto contigo mismo, contigo misma, te vas a dar cuenta que esos patrones dentro de tu mente se repiten precisamente una y otra vez, ¿no? Si pones atención tantito y te observas, como diría el gran George Ivanovich Gurdjieff, en la observación de sí mismo, ¿no? Observarse a uno mismo, recordarse a uno mismo, ponerse atención a uno mismo, va a haber un punto en donde te vas a dar cuenta precisamente que existen estos patrones continuos que todo el tiempo se manifiestan dentro de tu propia mente. Estos patrones pueden ser ideas que vienen del pasado, ¿no? Sobre lo que pude haber hecho o lo que me hicieron o lo que viví, y ideas sobre el futuro, sobre lo que podría suceder o lo que puede pasar. Y esto pasa precisamente porque nuestra mente es una herramienta. No es otra cosa más que una herramienta. Cómo la utilizamos es otra cosa. Recuerda que para algunas escuelas de pensamiento, como la egipcia iniciática, inclusive el pensamiento es tan solo otro sentido. Así como tenemos el olfato, el tacto, la vista, el oído, también tenemos precisamente el pensamiento. Entonces es un instrumento y depende cómo lo utilizas. Por eso es que el pensamiento tiene la capacidad de crear una vida extraordinaria o de destruirte o de mantener la estructura mental que tienes. Y esto te lo digo porque en los estudios que también realizó el gran doctor Jacobo Greenberg Silverbaum, él pudo observar claramente cómo estos patrones de pensamiento precisamente estaban constituyendo la realidad que experimentamos. Si quieres entenderlo de una manera más interesante o inclusive excéntrica, podríamos decir que cuando vemos esos patrones y cómo se activan ciertas partes del cerebro y cómo se mueve la electricidad a través de nuestras neuronas, del campo neuronal, podemos prácticamente estar leyendo la Matrix, algo que se ve claramente en la película, ¿no? De The Matrix, cómo estaban leyendo el código para poder saber lo que sucedía dentro de la ilusión de la Matrix, del mundo Matrix. De la misma forma, tu Matrix, la manera en cómo tú estructuras la realidad, precisamente se crea a través de esos patrones que continuamente están trabajando. Entonces, lo que sucede es que cuando tú haces algo diferente, cuando tú haces algo que no se esperaba que hicieras o que no tiene cierto sentido para tu razón, estás provocando que precisamente haya un cambio dentro de la estructura de la matriz de la realidad. Eso también es algo que don Juan Matus le enseñó a Castaneda y se llama los no haceres, el no hacer.
Entonces, son temas bastante complicados, pero como puedes ver, los estamos abordando de una manera que creo que es bastante simple de entenderlo, pero tienen implicaciones pues bastante profundas y podríamos profundizar precisamente sobre cada tema muchísimo, pero la idea de este video es dar esta pequeña, vamos a llamarle barrida, para llegar a este punto importante que tiene que ver con las decisiones que tomas o que no tomas en tu existencia. Entonces, regresando al punto de los no haceres, son estas acciones que, por ejemplo, rompen con esta continua rueda de comportamiento o estos patrones psicológicos, y son desde muy simples hasta muy complejos, como puede ser de la nada, sin explicación alguna, decirle buenas noches a tu almohada cuando te vas a acostar, o por ejemplo, ir caminando y de pronto voltearte y caminar de reversa, o de repente empezar a escribir con la mano izquierda. Son pequeñas acciones que se conocen como no haceres del yo, y estos no haceres precisamente van a ir cambiando estas estructuras, algo que la mente va a empezar a abrirse, va a empezar a expandirse, porque estás precisamente realizando acciones que no están planteadas precisamente dentro de esta matriz de pensamiento o de diálogo interno. Entonces, precisamente, y por eso te comento lo anterior, cuando tú tomas una decisión, entre más, digamos, extrema sea esa decisión, entre más compleja es esa decisión o diferente a lo que normalmente decides, más fuerte precisamente es el cambio que vas a percibir en la realidad, porque estás precisamente cambiando lo que podríamos entender como una línea de tiempo-espacio. Sé que suena muy loco, yo sé que suena muy extraño, pero tenemos que comprender realmente que hay una línea muy delgada entre el universo cuántico y el universo que nosotros percibimos. Y podríamos decir precisamente que, como toda esta estructura de pensamiento y de conductas y de hábitos crea esta realidad que experimentas, cuando tú tomas una decisión o haces una decisión que cambia totalmente este hábito, ¿no? Este patrón de hábitos, prácticamente es como si de pronto cambiaras precisamente de línea de tiempo o de línea o de dimensión, podríamos decirlo, cambiaras a una especie de universo paralelo. Sé que suena muy extraño, pero créeme que en la práctica lo puedes experimentar. Entonces consiste en que tomes una decisión que sea una decisión diferente. No te estoy diciendo que tomes una decisión de que, no sé, algo extremo. Te estoy diciendo decisiones pequeñas, pero que están cambiando precisamente este patrón y esta continuidad o esta psicoconstrucción de la realidad que experimentas. Entonces, por ejemplo, no lo sé, una persona que está acostumbrada a vestirse de cierta manera puede elegir un día, por ejemplo, vestirse de una manera totalmente diferente, ¿no? Una persona que siempre está arreglada, siempre está muy bien vestida, puede un día deliberadamente, ¿no?, elegir, por ejemplo, vestirse de una manera muy holgada, que parezca pues muy hippie, por decirlo de alguna forma, muy diferente, y eso va a romper totalmente la estructura de esa realidad que experimenta, y se va a dar cuenta esta persona cómo puede inclusive generar y crear cosas muy diferentes. Inclusive va a hacer que la neurosis dentro de cada uno de nosotros, que esa neurosis que tiene la persona, se vea afectada y sea mucho más relajada su mente, su comportamiento. Y lo mismo aplica al revés. Si una persona siempre está vestida muy holgada, como de esto que diríamos como hippie, puede elegir un día vestirse con su traje, con corbata, muy, como dirían por ahí, muy bien vestido. Y eso también va a provocar este cambio dentro de la estructura de la realidad. Entonces, si tu vida está como está o existe como existe, es porque constantemente una y otra vez te has estado repitiendo el mismo diálogo interno, y los pensamientos se han seguido repitiendo de manera constante y cíclica a lo largo de mucho tiempo. Por eso es que cuando tú realizas una decisión o haces algo completamente diferente, estás modificando precisamente tu propia biología interna. Es como si estuvieras cambiando tu cerebro, cambiando la estructura de cómo codifica tu propio cerebro. Entonces date cuenta del poder que tienen tus decisiones, date cuenta de lo importante que es romper con la rigidez, ¿no? Con esas cosas que nos hacen precisamente rígidos y que no nos permite
poder aceptar o vivir ciertas experiencias o ciertas verdades, porque estamos atrapados dentro de esa neurosis, dentro de ese diálogo. Entonces, este video es simplemente para inspirarte, para invitarte a que a través de estas decisiones conscientes realices estos cambios que pueden ir modificando de una manera extraordinaria tu realidad y la percepción que tienes de ti mismo. Ahí radica muchísimo poder, ¿no? Entonces, de verdad, escucha bien esto que te he comentado. Si es necesario, ve el video de nuevo, velo varias veces si es necesario, pero comprende lo importante que es las decisiones que tomas todos los días, los pensamientos que tienes todos los días y esos patrones que, créeme, puedes tú cambiarlos, puedes modificarlos, puedes transformarlos, y que con una cosa tan simple como hacer estos pequeños no haceres, estas pequeñas decisiones, puedes modificar esa estructura. Así que bueno, ojalá te haya servido este video. Los quiero y las quiero muchísimo. Muchísimas gracias por escuchar. Y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad. Y les mando un abrazo muy grandotote. Y ahí nos vemos.